La noche que perdí mi trabajo, pensé que había tocado fondo. Pero lo que hicieron mis propios padres fue mucho peor. Sin escucharme, sin preguntarme cómo estaba, me echaron de casa bajo la lluvia. Me dijeron que era una vergüenza para la familia. Lo que ellos no sabían era que yo guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde para pedir perdón. Mi nombre es Daniel Ramírez y hasta hace unos meses creía que conocía perfectamente a mi familia. Tenía 32 años y trabajaba como gerente financiero en una importante empresa tecnológica de la ciudad. Mi vida era estable, tenía un buen salario, ayudaba económicamente a mis padres y soñaba con comprar mi propia casa algún día. Vivía con ellos porque, después de la muerte de mi abuelo, decidí quedarme para apoyarlos. Mi padre, Ernesto, había tenido problemas de salud. Mi madre, Patricia, siempre decía que la familia debía permanecer unida. Durante años fui el hijo ejemplar. Pagaba facturas, compraba medicinas, ayudaba en cada emergencia. Mi hermana menor, Valeria, era completamente diferente. Cambiaba de trabajo constantemente y gastaba dinero sin pensar. Sin embargo, para mis padres ella era perfecta. Yo nunca me quejaba. Pensaba que el amor de una familia no necesitaba demostraciones. Qué equivocado estaba. Todo comenzó un martes cualquiera. Me llamaron a una reunión urgente en la empresa. Cuando entré a la sala, vi las expresiones serias de los directivos. Sentí un nudo en el estómago. Minutos después escuché las palabras que cambiarían mi vida. Daniel, estamos realizando una reducción masiva de personal. Intenté mantener la calma. ¿Me están despidiendo? El director bajó la mirada. Lo sentimos. Mi mundo se derrumbó. Después de 9 años de trabajo impecable, salí del edificio con una caja de cartón en las manos. Mientras caminaba hacia mi automóvil, sentía que todo había perdido sentido. No sabía cómo se lo diría a mis padres. No porque me avergonzara, sino porque conocía perfectamente su forma de pensar. Para ellos, el éxito definía el valor de una persona. Aún así, jamás imaginé lo que ocurriría esa noche. Llegué a casa cerca de las 9. La lluvia golpeaba las ventanas. Mi madre estaba viendo televisión. Mi padre leía el periódico. Respiré profundamente. Necesito contarles algo. Ambos levantaron la vista. Me despidieron hoy. El silencio fue inmediato. Esperaba preocupación, esperaba apoyo. Esperaba escuchar un simple «todo estará bien», pero no recibí nada de eso. La expresión de mi padre cambió por completo, y en ese instante comenzó la peor noche de mi vida. ¿Cómo que te despidieron?, preguntó mi padre con frialdad. Intenté explicar la situación. Los recortes, la crisis económica, las decenas de empleados despedidos. Pero ninguno quiso escuchar. Mi madre cruzó los brazos. Siempre pensé que estabas demasiado confiado. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Mamá, no fue culpa mía. Eso es lo que dicen todos. Valeria apareció desde las escaleras. Al enterarse, soltó una sonrisa burlona. Supongo que ya no eres tan exitoso. Me quedé inmóvil. Esperaba que alguien me defendiera. Nadie lo hizo. La conversación empeoró rápidamente. Mi padre comenzó a hablar sobre gastos, hipoteca, facturas, comida, como si yo hubiera dejado de ser su hijo para convertirme en un problema financiero. No podemos mantener a un adulto desempleado. No podía creer lo que escuchaba. Durante años había ayudado a pagar prácticamente todo. Y ahora actuaban como si hubiera sido una carga. Intenté recordarles todo lo que había hecho. Las noches en hospitales, los préstamos que nunca devolvieron, las cuentas que cubrí cuando nadie más podía hacerlo. Mi madre simplemente respondió: «Eso fue tu decisión». Aquella frase terminó de romper algo dentro de mí. Horas después, la discusión alcanzó su punto más alto. Mi padre se levantó de golpe. «Tienes una semana para irte». Lo miré sin entender. «¿Qué? ¿Escuchaste bien? Pensé que estaba exagerando». Pero entonces mi madre habló. «No queremos mantener fracasados en esta casa». Sentí que me faltaba el aire. La mujer que me había criado acababa de llamarme fracasado. Valeria observaba la escena en silencio, disfrutándola. Esa misma noche colocaron mis cosas junto a la puerta. Ni siquiera esperaron una semana. Afuera seguía lloviendo. Mi padre abrió la puerta principal. «Vete». No olvidaré jamás ese momento. La lluvia, el frío, las maletas y la mirada indiferente de las personas que se suponía debían amarme. Me encontré solo en la calle, sin hogar, sin trabajo, sin familia.
O al menos eso creía, porque mientras caminaba bajo la tormenta, recibí una llamada que cambiaría absolutamente todo. Era un abogado, uno que no había visto desde hacía años, y las palabras que pronunció hicieron que me detuviera en seco. Daniel, necesitamos reunirnos urgentemente. Se trata de la herencia de tu abuelo. A la mañana siguiente me reuní con el abogado. Su nombre era Ricardo Mendoza. Había trabajado durante décadas con mi abuelo. Cuando me senté frente a él, noté que llevaba una carpeta gruesa. Tu abuelo dejó instrucciones muy específicas. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? Ricardo abrió varios documentos. Durante años administré una propiedad que él compró en secreto. Sentí curiosidad. ¿Qué propiedad? El abogado me mostró fotografías y mi corazón casi se detuvo. Era una enorme mansión frente al mar, una propiedad espectacular ubicada en una de las zonas más exclusivas del país. No entiendo. Ricardo sonrió. Porque nunca te lo dijeron. Resultó que mi abuelo había observado durante años el comportamiento de toda la familia. Y había tomado una decisión. No dejaría aquella propiedad a quienes valoraran únicamente el dinero. La dejaría a quien demostrara lealtad, responsabilidad y compasión. Ese heredero era yo. Quedé paralizado. La casa frente a la playa valía millones, pero eso no era lo más impactante. También incluía inversiones, acciones y varios negocios turísticos. Mi abuelo había construido una fortuna silenciosamente, y ahora todo me pertenecía. ¿Por qué nunca me dijo nada? Ricardo respondió. Quería que demostraras quién eras sin depender de una herencia. Durante horas revisamos documentos. Todo era legal. Todo era real. Mientras tanto, mis padres seguían creyendo que yo dormía en moteles baratos. No tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Días después me mudé a la mansión. Despertar frente al océano parecía un sueño, pero el dolor seguía presente, porque el dinero no borraba la traición. Ni las palabras, ni el abandono. Intenté seguir adelante. Comencé a administrar los negocios. Las inversiones crecieron, los proyectos prosperaron. Mi vida mejoró rápidamente. Sin embargo, el destino tenía preparada una última sorpresa. Un mes después, recibí otra llamada. Era mi madre. Lloraba desesperadamente. Mi padre había acumulado enormes deudas ocultas. La casa familiar estaba a punto de ser embargada. Valeria también enfrentaba problemas financieros. Necesitaban ayuda urgente. Por primera vez desde aquella noche, me buscaron. No para saber cómo estaba, no para pedir perdón. Necesitaban dinero. Y eso me rompió el corazón más que cualquier otra cosa. Acepté reunirme con ellos. Elegí hacerlo en la mansión frente al mar. Ninguno sabía que era mía. Cuando llegaron, observaron la propiedad con asombro. Mi padre incluso comentó: ¿quién pudiera vivir en un lugar así? Los invité a pasar. Recorrimos los jardines, las terrazas, la piscina infinita. Finalmente nos sentamos frente al océano. Mi madre parecía nerviosa. Daniel, necesitamos ayuda. Mi padre bajó la cabeza. Por primera vez lo vi vulnerable. Esperé. Nadie mencionó disculpas. Nadie habló de aquella noche, solo dinero. Entonces decidí decir la verdad. Saqué los documentos, los coloqué sobre la mesa. Esta propiedad me pertenece. El silencio fue absoluto. Mi madre palideció. Valeria abrió los ojos de par en par. Mi padre tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó cada página, una y otra vez, como si esperara encontrar algún error. Pero no había ninguno. Finalmente comprendieron. El hijo al que habían expulsado era dueño de una fortuna, y también de la casa frente al mar que tanto admiraban. Las lágrimas comenzaron a aparecer, pero ya no podían cambiar el pasado. Mi madre rompió a llorar. Lo sentimos. Por primera vez escuché esas palabras. Tarde, muy tarde. Los observé durante varios segundos. Luego respondí. Cuando perdí mi trabajo, no necesitaba dinero. Necesitaba una familia. Nadie pudo responder. El sonido de las olas llenó el silencio. Finalmente tomé una decisión. Pagaría sus deudas. No porque lo merecieran, sino porque yo me negaba a convertirme en alguien como ellos. Sin embargo, establecí una condición. Nuestra relación nunca volvería a ser la misma. La confianza rota no se reconstruye con dinero. Meses después, sus problemas financieros desaparecieron. Pero la distancia permaneció. Yo continué construyendo mi nueva vida.
más fuerte, más sabio, y con una lección que jamás olvidaré. La verdadera riqueza no se mide por el dinero que tienes, se mide por las personas que permanecen a tu lado cuando lo pierdes todo. Mis padres descubrieron demasiado tarde quién era el dueño de la casa frente a la playa, pero lo que realmente perdieron aquella noche fue a su hijo. Después de aquella reunión en la mansión frente al mar, mis padres regresaron a casa en completo silencio. Yo observé cómo su automóvil desaparecía por el camino costero. Sentí tristeza, no satisfacción, no alegría, solo tristeza, porque había pasado años imaginando qué haría si algún día demostraba que estaban equivocados. Pensaba que sentiría triunfo. Pero la realidad fue diferente. La victoria no tiene sabor cuando las personas que te lastimaron son tu propia familia. Durante las semanas siguientes cumplí mi promesa. Pagué las deudas de mi padre, negocié con los bancos, evité que perdieran la casa. También ayudé a Valeria a resolver varios problemas financieros que había ocultado durante años. Sin embargo, mantuve cierta distancia. Las heridas seguían abiertas y necesitaban tiempo para sanar. Un día recibí una carta inesperada. No era una factura, no era un documento legal. Era una carta escrita a mano por mi madre. Reconocí inmediatamente su letra. Me senté frente al mar para leerla. Las primeras líneas hicieron que mi corazón se acelerara. Daniel, no sé si merezco que leas esto. Continué leyendo. Por primera vez en toda mi vida, mi madre admitía sus errores. Reconocía que siempre había tratado a Valeria de manera diferente. Reconocía que había dado por sentado todo lo que yo hacía. Reconocía que confundió éxito con valor humano. Y finalmente escribió algo que jamás pensé escuchar. Cuando te echamos aquella noche, perdimos el derecho de llamarnos buenos padres. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, porque aquellas palabras habían llegado demasiado tarde, pero eran sinceras, y eso las hacía importantes. Aún así, no respondí de inmediato. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué quería realmente para mi futuro, porque el dinero había resuelto muchos problemas, pero no había solucionado el más grande. Mi corazón seguía roto. 2 meses después recibí una llamada de Ricardo, el abogado. Daniel, encontré algo más. Fruncí el ceño. ¿Algo más? Sí. Algo que tu abuelo pidió entregar solamente después de cierto tiempo. Aquello despertó mi curiosidad. Nos reunimos nuevamente. Cuando llegué, Ricardo colocó una caja de madera sobre la mesa. Era antigua, elegante, parecía tener décadas de antigüedad. ¿Qué es? Tu abuelo nunca quiso que la abrieras hasta ahora. Mis manos temblaban. Abrí lentamente la tapa. Dentro había fotografías, cartas y un pequeño cuaderno negro. Comencé a revisar su contenido. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Era el diario personal de mi abuelo. Página tras página, describía observaciones sobre nuestra familia. Relataba momentos que yo había olvidado. Navidades, cumpleaños, reuniones familiares, y en cada una aparecía la misma conclusión. Mi abuelo estaba preocupado, muy preocupado. Había notado cómo mis padres medían el valor de las personas según el dinero que tenían. Había observado cómo ignoraban los sacrificios silenciosos. Había visto cómo yo ayudaba sin esperar nada a cambio. Entonces llegué a una página marcada con una cinta azul. Allí encontré algo impactante. Una carta dirigida exclusivamente a mí. Querido Daniel, si estás leyendo esto, significa que descubriste quién eres realmente. No el dueño de una fortuna, no el propietario de una mansión, sino el hombre que siguió siendo bueno incluso cuando fue tratado injustamente. Ese era el verdadero examen. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Seguí leyendo. El dinero revela el carácter de las personas, pero la pérdida lo revela aún más rápido. La noche en que te quedaste sin trabajo, descubriste quién estaba contigo por amor y quién por conveniencia. Cerré los ojos. Aquellas palabras eran dolorosamente ciertas. Finalmente llegué a la última línea y allí encontré una revelación inesperada. Existe una última propiedad que nadie conoce. Levanté la vista sorprendido. Ricardo, ¿qué significa esto? El abogado sonrió. Significa que tu abuelo todavía tenía una última sorpresa preparada. La verdad sobre Valeria.
Mientras investigábamos aquella nueva propiedad, ocurrió algo inesperado. Valeria apareció en la mansión, sin previo aviso, sin llamar, simplemente llegó. La encontré observando el océano desde la terraza principal. Parecía diferente, más cansada, más seria, más humana. Por primera vez en muchos años. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Ella bajó la mirada. Necesito hablar contigo. Nos sentamos. Durante varios minutos permaneció en silencio. Finalmente comenzó a llorar. Nunca había visto a mi hermana llorar así. Te tengo envidia desde que éramos niños. Aquella confesión me tomó por sorpresa. ¿Qué? Mamá y papá siempre confiaban en ti. Siempre estabas resolviendo problemas. Siempre eras responsable. Yo sentía que jamás podría estar a tu altura. La escuché atentamente. Era la primera conversación honesta que teníamos en años. Por eso me burlaba de ti. ¿Por eso disfrutaste cuando me echaron? Valeria asintió entre lágrimas. Sí, aquella respuesta dolió. Pero también explicaba muchas cosas. Continuó hablando. Y lo que dijo después cambió mi percepción de ella. La noche que te expulsaron, intenté convencerlos de que no lo hicieran. La miré sorprendido. ¿Qué? Discutí con ellos durante horas, pero cuando saliste de casa, tuve miedo de defenderte más. No podía creerlo. Toda mi vida pensé que ella había sido parte del problema y ahora descubría que la historia era más compleja. No justificaba lo que hizo, pero ayudaba a entenderlo. Por primera vez sentí algo parecido a la compasión, porque detrás de su arrogancia existía una persona profundamente insegura, alguien que también había sufrido, alguien que había vivido intentando demostrar que valía lo suficiente, alguien que nunca aprendió cómo hacerlo, y en ese momento comprendí algo importante. Las familias rotas rara vez tienen un solo culpable. Normalmente están formadas por generaciones enteras de errores que nadie corrige. El último giro. Semanas después descubrimos finalmente la ubicación de la última propiedad mencionada por mi abuelo. Era un terreno enorme frente al océano, mucho más grande que la mansión, y tenía permisos para desarrollar un complejo turístico de lujo. Su valor era extraordinario, pero había una condición, una cláusula especial. Mi abuelo había dejado instrucciones muy específicas. La propiedad solo podía desarrollarse si generaba empleo para cientos de familias locales. No era una herencia, era una responsabilidad. Aquella noche caminé solo por la playa, mirando las estrellas, pensando en todo lo ocurrido. Perder mi trabajo, ser expulsado, descubrir la herencia, la traición, el perdón, las verdades ocultas. Y entonces entendí algo. Mi abuelo nunca quiso dejarme riqueza, quiso dejarme propósito. Durante años trabajé para empresas ajenas, construí sueños de otras personas. Ahora tenía la oportunidad de construir algo propio, algo que ayudara a otros, algo que transformara vidas. Meses después comenzaron las obras. Cientos de personas consiguieron empleo. Decenas de familias mejoraron su situación económica. Y por primera vez sentí que estaba utilizando mi fortuna de la manera correcta. Mis padres seguían intentando reconstruir nuestra relación, lentamente, sin presiones, sin exigencias. Todavía existían cicatrices, pero también existía aprendizaje. Una tarde recibí una visita inesperada. Era mi madre. Observó el proyecto terminado, las personas trabajando, las familias sonriendo, y luego me miró. ¿Tu abuelo eligió bien? Sonreí, porque por primera vez no hablaba del dinero, ni de propiedades, ni de éxito. Hablaba del tipo de persona que me había convertido. Y eso valía más que cualquier mansión frente al mar, más que cualquier herencia, más que cualquier fortuna. Porque al final, la verdadera justicia no fue demostrar que era rico. La verdadera justicia fue demostrar que seguía siendo bueno, incluso después de que intentaron destruirme. Y esa fue la lección que mi familia jamás olvidaría. El regreso del pasado. La vida comenzó a recuperar cierta calma. El complejo turístico avanzaba mejor de lo esperado. Las reservas llegaban desde distintos lugares del país. Los negocios crecían. Las familias que trabajaban allí prosperaban. Por primera vez en muchos años, me despertaba cada mañana con una sensación de paz. Pensé que lo peor había quedado atrás. Me equivoqué, porque algunas personas nunca aceptan perder el control. Y una de ellas estaba a punto de regresar a mi vida. Todo comenzó una mañana cuando mi secretaria entró a mi oficina con expresión preocupada. «Hay alguien que insiste en verte». «¿Quién?».
Dice que trabajó contigo hace años. Fruncí el ceño. No esperaba visitas, mucho menos sin cita. Hazlo pasar. La puerta se abrió lentamente y cuando vi su rostro, sentí que la sangre se congelaba. Era Mauricio Herrera, mi antiguo jefe, el mismo hombre que había firmado mi despido. El mismo hombre que me había dicho que la empresa ya no me necesitaba. Durante unos segundos permanecimos en silencio. Hola, Daniel. No respondí. Simplemente lo observé. Los años parecían haber sido crueles con él. Su traje era más barato, su postura menos segura, su arrogancia prácticamente había desaparecido. Finalmente habló. Necesito tu ayuda. Aquellas palabras resultaban casi imposibles de creer. ¿Mi ayuda? Mauricio asintió. La empresa quebró. Me quedé inmóvil. Aquella compañía había sido una de las más grandes del sector. Parecía imposible, pero Mauricio continuó explicando. Malas inversiones, decisiones equivocadas, corrupción interna. Todo se derrumbó. Miles de empleados perdieron sus trabajos, incluyéndolo a él. De repente comprendí algo. El hombre que una vez controló mi destino ahora estaba sentado frente a mí pidiendo una oportunidad. La vida tenía un extraño sentido del humor. ¿Qué quieres exactamente? Mauricio respiró profundamente. Escuché sobre tu proyecto, sobre los hoteles, sobre el complejo turístico. Necesito trabajo. Por primera vez entendí completamente lo que significaba estar del otro lado. Ahora yo tenía el poder. Yo decidía. Yo podía rechazarlo, humillarlo, hacerle sentir la misma impotencia que sentí años atrás. Y durante unos segundos, la tentación fue enorme. Pero entonces recordé algo. Recordé la noche que mis padres me echaron. Recordé cómo dolía ser juzgado únicamente por una mala situación, y tomé una decisión inesperada. Te daré una oportunidad. Los ojos de Mauricio se llenaron de sorpresa. ¿En serio? Sí, pero tendrás que empezar desde abajo. No protestó, no discutió, simplemente aceptó. Y en ese momento comprendí cuánto había cambiado la vida de ambos. Una verdad que nadie esperaba. Semanas después ocurrió algo todavía más impactante. Ricardo, el abogado, me llamó nuevamente. Encontré documentos adicionales, suspiré. Parecía que mi abuelo nunca terminaba de sorprendernos. ¿Qué clase de documentos? Necesitas venir. Aquella respuesta fue suficiente para preocuparme. Cuando llegué, encontré varias carpetas sobre la mesa. Ricardo parecía especialmente serio. Daniel, esto cambia muchas cosas. Mi corazón comenzó a acelerarse. Habla de una vez. El abogado abrió una carpeta, y lo que vi me dejó sin aliento. Documentos bancarios, contratos por transferencias, fechas por nombres. Entre ellos apareció uno que reconocí inmediatamente, mi padre. No entiendo. Ricardo guardó silencio unos segundos. Luego habló. Hace 20 años tu padre perdió un negocio importante. Asentí. Conocía esa historia. Era parte de las anécdotas familiares. Lo sé. Lo que no sabes es quién evitó que quedara en bancarrota. Fruncí el ceño. ¿Quién? Ricardo señaló una firma, la de mi abuelo. Tu abuelo lo salvó económicamente. Aquello no parecía tan sorprendente hasta que vi la cantidad. Era enorme, muchísimo más dinero de lo que imaginaba. ¿Por qué nunca lo contó? Ricardo respondió lentamente. Porque tu padre prometió devolverlo, pero jamás lo hizo. Sentí un escalofrío. Continué revisando documentos, y entonces encontré algo todavía peor. Durante años mi abuelo había intentado recuperar aquel dinero, no por necesidad, sino por principios. Mi padre siempre encontraba excusas, mentiras, promesas vacías, hasta que finalmente dejó de responder. Permanecí en silencio, porque aquella información destruía parte de la imagen que aún conservaba de él. Por primera vez comprendí por qué mi abuelo había tomado tantas precauciones con la herencia. No desconfiaba solamente del dinero, desconfiaba del carácter de ciertas personas, y tenía razones para hacerlo. La confrontación definitiva. Aquella noche llamé a mis padres. Necesitábamos hablar. Cuando llegaron, el ambiente era tenso. Mi madre parecía nerviosa. Mi padre evitaba mirarme directamente. Coloqué las carpetas sobre la mesa. Quiero saber la verdad. El rostro de mi padre cambió inmediatamente. Sabía exactamente de qué estaba hablando. ¿Quién te mostró eso? No importa. Silencio. Sal largo, punt pesado.
incómodo. Finalmente habló. Es cierto. Mi madre abrió los ojos sorprendida. Era evidente que ella tampoco conocía toda la historia. ¿Qué es cierto? Mi padre bajó la cabeza y entonces confesó todo. El fracaso empresarial, las deudas, el rescate económico de mi abuelo, las promesas incumplidas, las mentiras, las décadas ocultando la verdad. Mi madre comenzó a llorar. Yo permanecí inmóvil, escuchando, procesando, intentando comprender. Finalmente pregunté, ¿por qué nunca devolviste el dinero? Mi padre tardó varios segundos en responder. Porque me avergonzaba. Aquella respuesta me golpeó más de lo esperado. ¿Y eso justificaba mentir durante 20 años? No. Era la primera vez que lo veía aceptar responsabilidad sin buscar excusas. Y entonces ocurrió algo que jamás pensé presenciar. Mi padre comenzó a llorar. No discretamente, no en silencio. Lloró como un hombre que llevaba décadas cargando una culpa insoportable. He pasado toda mi vida intentando parecer fuerte, intentando demostrar que tenía éxito, intentando impresionar a los demás. Y terminé destruyendo todo lo que realmente importaba. La habitación quedó en silencio, porque todos sabíamos que decía la verdad. El dinero no había arruinado a mi padre. Su orgullo lo había hecho. El legado verdadero meses. Después, el complejo turístico celebró su inauguración oficial. Más de 500 personas trabajaban allí. Decenas de negocios locales crecían gracias al proyecto. La comunidad había cambiado completamente. Aquella tarde caminé por la playa observando todo lo que habíamos construido. Entonces vi algo que me hizo sonreír. Mi padre, trabajando, no como dueño, no como jefe, sino como voluntario en varios programas comunitarios financiados por la fundación que había creado. Después de nuestra conversación, decidió cambiar. No de la noche a la mañana, no mágicamente, pero poco a poco, paso a paso, acción tras acción, mi madre también cambió. Valeria empezó a estudiar administración y trabajaba en uno de los proyectos sociales del complejo. Por primera vez en años parecía feliz. Y yo finalmente entendí el verdadero plan de mi abuelo. La herencia nunca trató sobre dinero, ni mansiones, ni propiedades. Trató sobre revelar quién era cada persona cuando enfrentaba una prueba difícil. Algunos fallaron, otros aprendieron, otros cambiaron. Y algunos lograron hacer ambas cosas. Aquella noche me senté frente al océano, exactamente en el mismo lugar donde había leído la carta de mi abuelo. El viento movía suavemente las olas. El sol comenzaba a desaparecer en el horizonte. Entonces saqué aquella vieja carta una vez más y releí la última frase. La riqueza más valiosa no es la que guardas para ti, es la que utilizas para mejorar la vida de otros. Sonreí, porque finalmente entendía lo que quería decir. Mis padres me echaron de casa la noche que perdí mi trabajo. Pensaron que habían expulsado a un hombre derrotado. Nunca imaginaron que aquella noche no era el final de mi historia. Era el comienzo de una vida mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Y mientras observaba el océano infinito frente a mí, comprendí algo que jamás volvería a olvidar. A veces, las peores traiciones son el camino que te lleva hacia tu destino más extraordinario. Fin.